Buenas tardes nuevamente. Eh, si están conmigo, vamos a empezar. Este tema del objeto y la cuantificación de la obligación tributaria es quizás el que más genera litigio o uno de los que más genera litigio o diferencias con la administración tributaria. Por tanto, pues es un tema al que hay que tenerle, iba a decir especial cariño, pero tal vez las palabras correctas son estudiarlo con especial interés, porque es donde suele producirse mayor cantidad de diferencias con la administración tributaria. Tienen a la vista ahora la filmina que dice objeto y cuantificación. Sí, señor. Sí, Ok. Entonces, ¿cuáles son los elementos cuantitativos de la obligación tributaria? Recordarán que empezamos a ver este tema con el profesor Cristian Merlos en cuanto al aspecto objetivo, al elemento objetivo, el aspecto cuantitativo del elemento objetivo de la obligación tributaria. Y ahora vamos a regresar nuestra mirada sobre esos aspectos cuantitativos. ¿Qué cantidades son las que están presentes? Decíamos entonces que el hecho generador, o bueno, habrán visto porque yo no estuve presente, que el hecho generador se manifiesta con una cierta intensidad y que la forma de medir la intensidad del hecho generador es cuantificando ese hecho generador. Ejemplos que tal vez explican mejor lo que quiero decir. Impuesto a los combustibles. ¿Cuántos litros de combustibles? ¿Cuál es la cantidad o magnitud física que denota el hecho generador? Impuesto sobre la renta. ¿De qué tamaño es la renta? ¿Cuál es su magnitud dineraria? Impuesto a bienes inmuebles. ¿Cuál es el área del bien inmueble? Impuesto al valor agregado sobre bienes y servicios. Bueno, ¿cuál es el precio del bien o servicio que está grabado? Por tanto, la base imponible es una magnitud, la mayoría de las veces expresada en unidades monetarias, en colones en Costa Rica, aunque también puede ser en dólares, puede ser en otra moneda. Por ejemplo, el impuesto por caja de banano exportado es un impuesto que está cuantificado en dólares. Y esa base imponible, la base a la cual se le aplica la tarifa, se identifica con la intensidad con que se realiza el hecho generador. Entonces, siempre en los tributos hay una operación de determinación de la obligación tributaria que consiste en multiplicar la base por el tipo. Un conjunto de tipos es una tarifa, por eso suele decirse base por tarifa o base por tipo, igual a cuota tributaria. Lo que queremos ver ahora es cuáles métodos hay para determinar la base imponible. Y podemos empezar diciendo que hay tres métodos. Nuestro Código de Normas y Procedimientos Tributarios reconoce dos: el de base cierta y el de base presunta. La Ley General Tributaria Española reconoce tres: el de estimación directa, estimación indirecta y estimación objetiva. El primero de los que reconoce nuestro Código Tributario, base cierta, es equivalente, enteramente equivalente al de estimación directa. El segundo de los que reconoce nuestro Código Tributario, base presunta, es enteramente equivalente a la estimación indirecta.
Nuestro código de normas y procedimientos, o sea, la diferencia entre base cierta y estimación directa es únicamente la terminológica, pero es exactamente el mismo método. Y lo mismo podemos afirmar de la comparación entre base presunta y estimación indirecta. El que no está reconocido de manera expresa en nuestro código, lo cual no significa que no exista en Costa Rica, es el método de estimación objetiva. Vamos a ir viendo esos métodos. Decía que aunque no esté en el código, sin duda que existe, está en la ley del impuesto sobre la renta y está en la ley del impuesto al valor agregado, en los regímenes simplificados que son regímenes de estimación objetiva. Entonces hay tributos fijos, por ejemplo, impuesto de personas jurídicas. La mera existencia de una persona jurídica implica pagar un impuesto de medio salario base, o si es una persona activa, de un salario base. Son tributos fijos. ¿Qué quiere esto decir? Que aunque cambie la base imponible, el tributo es el mismo. Pero hay tributos que son variables, en los cuales el aumento en la base implica una operación matemática en multiplicar base por tipo para determinar la cuota. Los tributos variables pueden ser proporcionales, como el impuesto al valor agregado, o pueden ser progresivos, como en el impuesto a las utilidades de las personas físicas. ¿Qué quiere decir proporcional? Que a cada aumento en la base corresponde un aumento en la cuota, pero que no es mayor que el aumento en la base, sino que es proporcional al aumento en la base. Ejemplo, una cena en un restaurante está grabada con impuesto al valor agregado. Si gasté 30,000 colones en la cena, el impuesto es el 13% de 30,000. Pero si gasté 50,000 colones en la cena, sigue siendo proporcional porque el impuesto que se me cobra es 13%. Ahora ya no sobre 30, sino sobre 50. En cambio, en los impuestos progresivos, a un aumento en la base corresponde un aumento más que proporcional en la cuota. ¿Y eso cómo es posible? Porque el tipo es variable, porque el tipo va cambiando conforme aumenta la base. Por ejemplo, en el impuesto al salario, si tengo un salario de 800,000 colones, el tipo es 0%. Pero si tengo un impuesto en 900,000 colones, el impuesto es el 10%. Y si es de 1.300.000 colones, el impuesto es del 15%, y así sucesivamente hasta el 25%. O sea, ¿cuántos tipos hay? Hay 5 tipos: 0, 10, 15, 20, 25%. Ese conjunto de tipos, esos 5 tipos, 0, 10, 15, 20, 25%, el conjunto de ellos se llama tarifa. Base por tarifa igual cuota. Base por tipo igual cuota. Cuando el tipo va aumentando conforme aumenta la base, y por tanto la cuota aumenta en forma más que proporcional, estamos frente a un tributo progresivo. La progresividad en general se considera deseable del sistema tributario. No es indispensable que sea de todos los tributos, pero el sistema en general tiene que ser progresivo. Y además, incluso en los tributos fijos, y esto es muy importante, es pregunta de examen, en los tributos fijos puede introducirse de cierta progresividad por el lado de tener un mínimo exento. Esa progresividad primaria o apenas insinuada ya es progresividad. Obviamente, para que se cumpla con los principios de capacidad económica y de capacidad contributiva, se necesita
que al menos algunos tributos sean enteramente progresivos. Dice la Ley General Tributaria Española, las obligaciones tributarias se determinarán a partir de bases tributarias, tipos de gravamen y demás elementos previstos en la ley. Pues, digamos, a la operación típica, base por tipo igual cuota, puede haber exenciones en la cuota o beneficios fiscales, ya sea en la base, ya sea en el tipo. El Código Tributario costarricense no tiene esos elementos cuantitativos tan sistematizados. Sin embargo, sí que están en la ley. Y la primera afirmación que tenemos que hacer es que hay reserva de ley, dice el artículo 5, inciso A, en las bases de cálculo y en las tarifas. Eso no puede delegarse en el administrador tributario. La base y la tarifa. A lo más que se puede llegar es que la tarifa esté prevista en la ley de manera con un máximo y un mínimo, y el legislador pueda determinar dentro de ese máximo y ese mínimo, pueda determinar la tarifa que esté en vigor. Eso es lo que se llama reserva relativa de ley. Bien, pasemos a la base imponible. La Ley General Tributaria indica que es una magnitud dineraria o de otra naturaleza. Esa otra naturaleza generalmente es una magnitud física, medida en metros, en litros, etcétera, que resulta de la medición o de la valoración del hecho imponible. ¿Cuál es la base imponible del impuesto de bienes inmuebles? El área, los metros cuadrados de ese bien inmueble. ¿Cuál es la base imponible del impuesto sobre la renta? La magnitud dineraria de la renta, es decir, cuánto obtuvo de ingresos sujetos al impuesto sobre la renta. De tal manera que hay bases imponibles brutas o netas. Esta primera clasificación alude al impuesto sobre la renta, en el cual la base imponible bruta son la totalidad de los ingresos sujetos, y la base imponible neta es los ingresos brutos menos los gastos necesarios, útiles o pertinentes para la generación de esos ingresos brutos. Decíamos que la base imponible puede ser pecuniaria o no pecuniaria. La base imponible de bienes inmuebles es no pecuniaria. La base imponible del impuesto de exportación por caja de banano es la caja de banano. Es una base imponible no pecuniaria, el número de cajas de banano. O puede ser pecuniaria, como en el impuesto de bienes, al valor agregado, el precio del bien o servicio. Puede ser pecuniaria como en el impuesto sobre la renta, la magnitud de la renta expresada en una magnitud dineral. Lo normal es que haya una sola base imponible, pero puede haber bases imponibles subsidiarias en defecto de la principal. Cuando la principal no sea fácilmente medible, puede haber unas bases en algunas circunstancias que sean subsidiarias. Y algo parecido sucede con las bases complementarias o alternativas. La Ley General Tributaria dice que la estimación directa es el método principal, el método de carácter general. Algo parecido dice el artículo 125 de nuestro Código Tributario. La determinación se hará como tesis general sobre base cierta. Y solo cuando no sea posible, se hará sobre base presunta. Es lo mismo que dice el artículo 50 de la Ley General Tributaria. La directa con carácter general y la indirecta con carácter subsidiario. La que nos queda entre ambas, la objetiva, es de carácter voluntario. Y normalmente tiene que ver con que sustituye a la estimación directa voluntariamente, desde ingreso y salida voluntaria, y tiene que ver
con que las obligaciones formales para tener la estimación directa suelen ser excesivamente pesadas. Por tanto, lo habitual, lo normal es que se trate de regímenes simplificados, regímenes de acceso y salida voluntaria con determinados requisitos o objetivos, pero que el propio contribuyente tiene cierto margen para optar por esa estimación objetiva. Ejemplo, la ley del impuesto sobre la renta establece un impuesto a las utilidades y establece una serie de deberes: llevar contabilidad, emitir facturas, presentar declaraciones, hacer pagos a cuenta, que pueden ser muy pesados. Por ejemplo, hay una estilista que tiene renta, sí, por supuesto, vive de su profesión, de su trabajo, que es cortar el cabello, arreglar las uñas, hacer rayitos, todo lo que hace un estilista. Pero para ella quizás sea excesivo pedirle que lleve contabilidad, que presente declaraciones, que facture electrónicamente, que tenga conexión a internet para hacer la facturación. Entonces, la ley permite que en algunos supuestos, y el de los salones de belleza es uno de ellos, en lugar del método general estimación directa, se utilice una estimación objetiva, que es el régimen de tributación simplificado. No tiene obligación de llevar contabilidad, no tiene obligación de emitir facturas electrónicas, no tiene obligación de presentar declaraciones con todos los detalles. ¿Y cómo se calcula el impuesto? En lugar de calcularlo sobre los ingresos menos los gastos, se calcula como un porcentaje de sus compras. Esto es, la estilista compra arrendamiento del local, compra tintes, compra, pues no se me ocurre qué más, la secadora de pelo, puede comprar pues todo lo que utilice, ¿verdad? Guantes, todo lo que utilice la estilista. Y sobre sus compras, la administración ha hecho un estudio y dice, bueno, pues el margen de las compras de un estilista, digamos, es el 15% en promedio. Y por tanto, sobre ese 15% que no sabemos si este estilista en particular lo cumple o no lo cumple, le cobramos el impuesto que le correspondería si hubiera tenido 15% de utilidades, de renta neta. La estilista puede mantenerse en el régimen general de estimación directa o bien voluntariamente entrar o salir al régimen de estimación objetiva, al régimen simplificado. Suele suceder que cuando se entra hay obligación de permanencia por algún tiempo, por lo menos por el periodo fiscal completo. ¿Se entendió el régimen de estimación objetiva? Sí, señor. Muy amable, muchas gracias. Profe, ¿Quién me contestó? Romy. Sí, señor. Ah, bueno, gracias. ¿Y quién quería preguntar? Saúl, eh, Adelante. bueno, para este régimen de estimación objetiva, entonces tiene que ser por voluntad del contribuyente que le apliquen esa, digamos. Ok, le van a aplicar el 15%, digamos, como dijo usted. Sí, sí, Ok, entonces, en primera instancia siempre va a aplicar la estimación directa, ¿verdad? Que es hacer las declaraciones. sí. Ok, gracias. Ok. Entonces, el de estimación objetiva generalmente se basa en estadísticas. ¿Cuál es la renta que tienen las tortilleras? ¿Cuál es la renta que tienen los salones de belleza? ¿Cuál es la renta que tienen
los taxistas. Incluso, eso no sucede aquí, pero sí, es bastante frecuente en otros países, un colegio profesional, por ejemplo, el colegio de abogados, negocia con la administración tributaria y le dice, bueno, a los abogados recién graduados, por ejemplo, para los cuales sería muy pesado echarlos al agua, que lleven contabilidad, que lleven declaraciones, que lleven todos los deberes formales, cobrarles impuesto a los que ellos quieran, obviamente, a los que quieran acogerse a ese régimen, por ejemplo, sobre el promedio de los últimos 5 años de los trabajadores recién graduados o que tienen menos de 5 años de graduados. Y el colegio de abogados, no sucede aquí, pero sí sucede en muchas latitudes, negocia con la administración tributaria que en lugar de ser un 15 sea un 12%, etc. ¿Quedó claro este asunto de los parámetros estadísticos? Sí, señor. Sí, señor. Gracias. Gracias. Ok. Y lo voluntario es que el abogado recién graduado, la estilista, el taxista, etcétera, si no optan, están en el régimen general. Si optan, pueden pasarse al de estimación objetiva. Hay que distinguir entre el método, que es el instrumento técnico, y los procedimientos. Los procedimientos, que también se llaman de determinación tributaria, es el conjunto concatenado de pasos procesales o de actos administrativos para producir un acto final que es el de determinación. En Costa Rica eso está previsto en el artículo 144, 145 del Código. Inicia con una auditoría o fiscalización, después hay una propuesta de regularización, después hay un acto de liquidación de oficio, luego hay recursos. Ambos se llaman determinación, tanto el método de estimación directa, estimación indirecta, estimación objetiva, como el procedimiento de determinación, pero no son lo mismo. Una cosa es el método y otra cosa son los procedimientos. En el procedimiento se puede utilizar cualquiera de los 3 métodos. Bien, el artículo 125, y estamos hablando de base cierta o estimación directa, está definida en nuestro código como cuando se conocen de forma directa los elementos que permiten estimar el hecho generador. Ejemplo, el impuesto sobre la renta obtenido por los alquileres de unos locales. Y se conoce el contrato y se conocen los pagos porque están en transferencias electrónicas. Entonces, ¿qué clase de estimación es esa? Estimación directa o determinación sobre base cierta, porque se conocen los elementos. Dice el artículo 51 de la ley española: declaraciones o documentos presentados, datos consignados en los libros y registros comprobados, así como los demás elementos, justificantes y datos que tengan relación con los elementos de la obligación tributaria. Esto nos lleva a que tanto en España como en Costa Rica la determinación sobre base cierta tenga una relación inescindible, inseparable con la contabilidad. Esto es, esas declaraciones, esos documentos, los libros y los registros, los comprobantes, normalmente, ¿dónde están? Están en la contabilidad. Y por tanto, las reglas contables, las reglas internacionales de contabilidad, tienen no solo relevancia contable, sino relevancia jurídica. Tienen relevancia en la determinación de la base imponible. Ejemplo. La legislación del impuesto sobre la renta permite llevar al gasto
las depreciaciones. Si yo compro, por ejemplo, yo soy taxista y compro un automóvil para usarlo como taxi, tengo dos posibles métodos contables de depreciación. El método de depreciación sobre línea recta, que permite depreciar el 10% del valor cada año, o el método de depreciación que se llama de la suma de los dígitos. Hay una operación matemática que finalmente lo que dice es que se deprecia más el primer año, menos el segundo, menos el tercero, y el último cada vez se deprecia menos. Además, para algunos sectores, en concreto los taxistas, en lugar de depreciarse en 10 años que dice el reglamento, se deprecian en 7 años. Y eso tiene que ver con la intensidad del uso del vehículo. Entonces, aplicar coherentemente, correctamente las reglas de depreciación, si escogí suma los dígitos o si escogí línea recta, tiene valor, tiene importancia a la hora de determinar la obligación tributaria. Hay una correspondencia entre la base imponible y cómo se mide. Y el método de estimación sobre base cierta aspira a conocer esa base imponible del modo más directo posible, del modo más certero posible. Esto es no a través de presunciones, sino de modo inmediato. ¿Por qué el Código Tributario y la Ley General Tributaria dicen que es el método principal? Y solo si no se puede utilizar el método principal, se puede pasar a la base presunta o estimación indirecta. Porque como es el que mejor mide la base imponible, es el que mejor refleja la capacidad económica. Es el que mejor cumple con el principio constitucional de capacidad contributiva. Las presunciones, los índices, aspiran a acercarse a la base imponible, pero no la miden directamente, por tanto la miden imperfectamente. Decíamos antes que no está mencionado en el Código Tributario la estimación objetiva. El artículo 52 de la Ley General Tributaria habla de magnitudes, índices, módulos o datos previstos en la normativa. Ojo que no hay ahí discrecionalidad de la administración, ¿verdad? La administración tiene que hacer su estudio estadístico y solo una vez que lo hace, si está autorizado por la ley, puede fijar ese método de estimación objetiva. Ejemplos en Costa Rica. El artículo 8 de la Ley del Impuesto sobre la Renta permite deducir los gastos para llegar a la renta neta. De los ingresos se restan o se deducen los gastos. La norma general es que los gastos tienen que constar en una factura. Pero la excepción que está en el inciso S del artículo 8 es que sin comprobantes, los profesionales pueden deducir el 25% de sus ingresos brutos. ¿Qué es ese 25%? Es una estimación objetiva de acceso voluntario. El profesional, si tiene facturas por más que ese 25, utiliza las facturas. Si tiene facturas por menos que ese 25, utiliza el 25% del artículo 8, inciso S. ¿Se entendió por qué es de acceso voluntario? Sí, señor. Gracias, Romy. Muy amable. Otro ejemplo. El artículo 13 de la Ley del Impuesto sobre la Renta tiene unas rentas llamadas presuntivas para profesionales o técnicos, pero como veremos, no sé si nos dará tiempo de verlo hoy, pero como veremos o al final de la clase de hoy o en la próxima clase,
a pesar del nombre de rentas presuntivas, en realidad es un régimen de estimación objetiva que no es de acceso voluntario. Es un híbrido medio raro. Hablemos pues del segundo método. Hasta ahorita, base cierta o estimación directa. A partir de ahorita, base presunta o estimación indirecta. Decíamos que es de carácter subsidiario. Solamente se habilita a la administración para utilizarlo si se dan ciertas circunstancias, por ejemplo, cuando no hay declaración o cuando las declaraciones son incompletas o son inexactas. O bien cuando hay resistencia, obstrucción, excusa o negativa a la actuación de inspección. Cuando se incumplen sustancialmente las obligaciones contables o las registrales. ¿De qué se trata? De que el inspector no puede medir la base imponible de manera cierta, de manera directa, por alguna de esas razones, o contables, o declaraciones, o porque la contabilidad está mal llevada, o porque hay resistencia, porque no le entregan la documentación al inspector. Y eso puede suceder incluso por razones externas al contribuyente. Por ejemplo, ahora está muy de moda llevar la contabilidad de forma informática. Pero cayó un rayo y cayó un rayo cerca de la empresa y destruyó el registro contable. Y no había repositorio con una copia de seguridad. Entonces, a pesar de que no es culpa, o sea, a pesar de que el contribuyente llevaba la contabilidad, esa contabilidad no se puede acceder por alguna razón de fuerza mayor. Y entonces está habilitada la administración tributaria para pasar a base presunta. En sentido similar, dice nuestro artículo 124 del Código, se puede pasar a base presunta, que también recibe el nombre de determinación de oficio, si la administración considera que la declaración es falsa, ilegal o incompleta. Dice el artículo 124, en forma directa, es decir, base cierta, por conocimiento cierto de la materia imponible, o mediante estimación, base presunta o estimación indirecta, si los elementos conocidos solo permiten presumir la existencia y la magnitud de aquello. La magnitud de la materia imponible. En la base presunta se utiliza un esquema presente en el derecho de la presumptio hominis, la presunción humana. Es decir, se extraen los indicios o de los indicios se extrae la consecuencia que es normal, que es habitual, que tiene, según la experiencia, conexión con una consecuencia. Si A, entonces B. Si renta, entonces impuesto sobre la renta. Dice el artículo 116 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios. ¿Alguno lo tiene a mano? Que nos haga el favor de leernos el artículo 116. Sirven especialmente como indicios. Saúl tiene la mano levantada. Sí, profe, es que ahora que usted está hablando ahorita de estimación indirecta, me acordé que las primeras clases usted mencionó que, bueno, no sé, ¿verdad? Además de que es muy polémico. Creo que fue más bien el profesor Merlos, de que actividad ilegal en teoría puede ser, en teoría puede ser objeto de obligación tributaria, o sea, porque era un artículo ahí que dejaba que no, pero no se daba.
Yo lo que estaba pensando es que si a la administración tributaria en algún momento se le ocurriera grabar, no sé, la renta, aunque la actividad sea ilegal, se usaría la estimación indirecta. O sea, no habría otro modo. No, pues no necesariamente. Eh, Por ejemplo, ¿cómo se llama este famoso delincuente estadounidense? Al Capone. ¿Te acuerdas de Al Capone? ¿Saben algo de la historia de Al Capone? Al Capone no lo pudieron meter preso por los delitos que cometía, por los asesinatos y por las extorsiones que había cometido. Pero resulta que descubrieron su contabilidad, la contabilidad que le llevaba a un contador. Y con base en esa contabilidad determinaron que no había pagado el impuesto sobre la renta y lo metieron preso por defraudación fiscal. Pero determinaron la obligación sobre base cierta. Es cierto que en la actividad delictiva no es lo usual que la gente lleve contabilidad detallada. Pues alguna contabilidad habrá, pero no sé, alguien que se dedica a distribuir drogas, por ejemplo, normalmente no se impide factura, no hay transferencias electrónicas, no se lleva contabilidad, etcétera. La contabilidad que se lleva es muy rudimentaria en una actividad delictiva. U otra persona que se dedica al secuestro extorsivo de personas, y pues sí tiene renta cuando le pagan el descate por los secuestros, pero probablemente ese delincuente se esforzará por dejar los menos rastros posibles. Y por esa razón suele ser muy difícil utilizar base cierta. Casi siempre se pasará a base presunta. Pero no quiere decir que no sea posible, es posible. ok, ok, está bien. Aunque no se haya presentado, es cierto. Sí, sí, usted no presenta la declaración, pues se la encuentran, pueden hacerlo desde ahí. Claro, claro. Ok, ¿alguien nos hace el favor de leernos el artículo 116 del código, por favor? ¿Alguien lo tendrá a mano? ¿Alguno que no se haya dormido en esta clase tan aburrida de viernes por la tarde? Yo puedo leerlo. Gracias, Saúl. Elementos para verificar y determinar la obligación tributaria. En sus funciones de fiscalización, la Administración Tributaria puede utilizar como elementos para la verificación y, en su caso, para la determinación de la obligación tributaria de los contribuyentes y de los responsables. A. Los registros financieros, contables y de cualquier índole que comprueben las operaciones efectuadas. B. A falta de tales Pausa, registros. pausa, pausa, pausa. Ese inciso A es estimación directa, base cierta. A falta de esto, dice el inciso B. Continúe, por favor. A falta de tales registros, de documentación o de ambos, o cuando a juicio de administración estos sean insuficientes o contradictorios, se deben tener en cuenta los indicios que permitan estimar la existencia y medida de la obligación tributaria. Sirven especialmente como indicios el capital invertido en la explotación, el Pausa, volumen pausa. ¿Por qué el capital de las es transacciones de toda clase e ingresos de otros periodos. una pausa, Saúl, perdón? Dale. ¿Por qué el capital es un indicio de la obligación tributaria? ¿A quién se le ocurre una respuesta a esa pregunta? Capacidad contributiva. Sí, puede ser. Pero ¿cómo paso de esa capacidad, cómo paso a una cuota tributaria? Digamos que mi capital es 100,000 colones. ¿Cómo de ese capital puede la administración tributaria decir le corresponde pagar 15,000 colones de impuestos? Profe, me escuché. Creo que Eh, se me pegó. no, creo que no. Decinos, repetinos, por favor. Yo decía que era la capacidad contributiva, digamos.
como un indicio de. Sí Lo es un tiene, indicio, entonces puede. es un indicio, pero ¿cómo hago para de ese indicio pasar a una cuota? Por la Ah, dice, renta, no. Esteban, sí, perdón. Como si fuese el ingreso por renta. Ajá, ajá, elabora un poquito, elabora un poquito. Eh, no sé, digamos, si me refiero a que si el capital total está al monto, supongo que lo que se haría es como equipararlo como si ese fuera el ingreso de la renta de la persona. Hay que hacer una operación intelectiva, una operación intelectual previa. Tal vez, tal vez pongo el ejemplo y después comentamos. Si yo tengo 100,000 colones de capital, tengo dos posibilidades. Lo puedo meter al banco o a una inversión financiera para que me rinda un determinado interés, supongamos el 8%, que parece ser un interés razonable. Y la segunda posibilidad es que en lugar de meterlo a un banco, pensando que voy a obtener más que lo que me pagaría el banco, lo pongo en una explotación, en una empresa. Por tanto, es razonable que el auditor piense que si yo no escogí una renta pasiva, no escogí un certificado de depósito, no escogí una inversión bancaria, es razonable que el auditor fiscal diga al menos tuvo de renta lo que habría obtenido si lo pone en un banco. Por lo menos el 8%, probablemente un poquito más que el 8%. ¿Se entiende el razonamiento? Esteban, ¿se entendió? Sí, profe. Ok. Saúl nos estaba empezando a leer el inciso B. Y lo primero que dice el inciso es el capital. ¿Qué otras cosas dice Saúl el inciso B del artículo 116? Voy por ahí que se me- ya. El volumen de las transacciones de toda clase, ingresos de otros periodos, la Pausa, existencia. pausa, pausa, Raúl. ¿Por qué los ingresos de otros periodos? ¿Cuál Uno es no el? podría hacer como un promedio de ellos. O Ajá, sea, y exactamente. esto, sí. Sí, sí, sí. Si el año pasado no tengo contabilidad porque cayó el rayo y me destruyó los registros contables, pero el anterior dice que mis ingresos fueron de, por decir algo, 5 millones de colones netos, ya, ingresos menos gastos, puede el auditor decir a falta de la contabilidad, le presumo que en el periodo en el que usted no tuvo ingresos, tuvo los mismos ingresos, perdón, en el periodo en que usted no tuvo contabilidad, tuvo los mismos ingresos que en el que sí tuvo contabilidad. ¿Es una presunción razonable? Yo creo que sí. ¿Qué piensan ustedes? ¿Es razonable? Pero igual uno podría después pedir, ¿verdad? Digamos, sí, sí. Ah, no sé, es que una devolución, digamos, usted compra luego de 10 años la vio fea. Claro, pero comprobar quiere decir pasar de base presunta a base cierta. Es que uno diría como que en general está bien, o sea, que puede ser, pero con la pandemia uno aprende que no necesariamente. No, 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 pero por supuesto, o sea, el esquema de las presunciones hominis implica que se pueda probar en contrario. Y se pueda probar ya sea porque el indicio es incorrecto o porque la consecuencia del indicio sea incorrecta. Un ejemplo.
tuve un cliente que era un hotel en la zona de Quepos, era un hotel para surfos. Y pues no es que fueran muy dirigentes en llevar la contabilidad del hotel. O sea, la contabilidad no servía por un carajo, para decirlo así, pronto y breve. Entonces llegó el auditor fiscal y dijo, ah, no, papito. Yo me fijé que en la última Navidad usted tenía una tarifa de $200 por noche y tenía 20 habitaciones. Por tanto, le multiplico $200 por 20 habitaciones por 365 días que tiene el año. ¿Cómo se defiende el hotel de esa base imponible? 200 por 365 por 20. Eso daba una base imponible. Vamos a ver qué dice la calculadora. 200 por 365 por 20. $1.460.000. ¿Cómo se defiende el hotel o el dueño del hotel? ¿Cómo se defiende de esa presunción, de esa base presunta? ¿A quién se le ocurre algún método? De ahí, es que en ese cálculo estás diciendo 365 días, pero claramente un hotel no mantiene un flujo de usuarios los 365 días del año de manera constante, ¿verdad? Sino como en vacaciones, así. Eso me gusta, me gusta. ¿Cómo lo pruebo? Me imagino que debe haber un registro de visitantes y No había registro. Acordémonos que el Ah, sí. hotel no tenía contabilidad. ¿Cómo lo pruebo? Vamos, litigantes, díganme, ¿cómo lo pruebo? Es que, Bueno, profe, yo pues, siento que debería tener como algún sistema donde la gente hace las reservaciones y así, y eso queda en algún lado, en alguna nube, con la tecnología de ahora. Sí, está bien, pero lo que pasa es que ¿cómo se llama? Los surfos muchas veces llegan al hotel y les gusta y se quedan ahí sin hacer la reservación en línea. profe, facturas, no sé, gastos o algo así. No tenía facturas, Nada. no llevaba contabilidad, tenía unas facturas hechas a mano, pero no estaban completas. Esteban tiene levantada la mano, adelante. Profe, en ese mismo artículo, un poco después dice que o en de empresas similares ubicadas en la misma plaza, entonces supongo que se recurre a eso, o sea, a hoteles que sí tengan contabilidad y de ahí se saca más o menos pues esa promediación o promedio. Claro, entonces, de esas empresas similares que saco, saco la ocupación promedio del hotel. No son 365 por 20, sino que quizás es el 80% en la zona. O el 80% en temporada alta y en temporada baja, tal vez baja 50%. También puedo demostrar que es usual que sea $200 en Navidad, que es temporada alta, pero que sean 150 en temporada baja. O incluso menos, y que haya tarifas especiales, por ejemplo, para nacionales y no para extranjeros. En este caso en concreto, además que cuando llegó el auditor había 20 habitaciones, pero constaba que se habían pedido permisos para construir la mitad de las habitaciones, 10 habitaciones, en agosto. Es decir, no se podía aplicar las 20 habitaciones por todo el año, sino en todo caso, desde que estuvieron listas, el permiso era de agosto, estuvieron listas en octubre, de octubre a diciembre, pero los 9 meses anteriores no había esa misma disponibilidad. Se pueden también poner la suma de los depósitos bancarios y de los pagos por tarjetas de crédito para atender a una cierta razonabilidad. Nos dice
Saúl, ¿qué más dice ese inciso B, por favor? Léanos, por favor, los otros indicios de ese inciso B del artículo 116. Bueno, creo que iba por aquí. La existencia de mercaderías y otros productos, el monto de las compras y ventas efectuadas, el rendimiento anormal del negocio o la explotación objeto de la investigación, o el de empresas similares ubicadas en la misma plaza, los salarios, el alquiler del negocio, los combustibles, la energía eléctrica y otros gastos generales, el alquiler de la casa de habitación, los gastos particulares del contribuyente y de su familia, el monto de su patrimonio y cualesquiera otros elementos de juicio que obren en poder de la administración tributaria o que ésta reciba o requiera de terceros. En todos los casos, esos indicios requieren una operación intelectiva para llegar a una suma. Pues no sé, por ejemplo, el de consumo de energía eléctrica. Si yo sé que para producir un zapato consumo 10 kilowatts hora y la factura de electricidad es por 25,000 kilowatts hora, pues a partir de ahí puedo saber cuántos zapatos hizo la fábrica de zapatos. Pero se necesita en todos los casos una operación intelectiva. O sea, el indicio por sí mismo no dice nada. Resaltemos que el artículo 124 del código dice: cuando no haya contabilidad o registros contables, cuando no haya documentos justificativos de los registros contables, o cuando la contabilidad sea irregular, defectuosa o tenga un atraso mayor de 6 meses. Es decir, se necesitan unas circunstancias habilitantes. No puede pasar la administración a cualquiera de esos indicios que Saúl nos leyó del artículo 116, si no es porque hay alguno de esas tres circunstancias o esos tres motivos. ¿Por qué? Porque el método principal es el método sobre base cierta. Solo cuando no se puede utilizar el método de base cierta, entonces se puede pasar al método de base presunta. Dice el artículo 181, del Reglamento de Procedimiento Tributario, que la administración debe demostrar y motivar. La motivación es un exquisito elemento del acto administrativo. Debe demostrar y motivar la existencia de alguna de las causales del artículo 124 o 125 del Código. Vamos a pasar a las rentas presuntivas del artículo 13 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Y les voy a pedir que hagan un esfuerzo, quizás de aquí al martes, de leer ese artículo y de digerirlo, porque no es de fácil entendimiento. El artículo es un artículo mucho más largo. Esta filmina apenas lo tiene resumido. Dice que algunos profesionales, los médicos, los abogados, los odontólogos, que no presenten declaración de impuestos sobre la renta o que no registren sus operaciones en los libros contables o que no emitan comprobantes fehacientes y timbrados. Esto es un anacronismo. Ahora se usa factura electrónica, ya no se utilizan facturas timbradas. Se presume que obtienen una renta neta equivalente a 335 salarios base. ¿Alguien sabe cuánto es un salario base? El mismo que se utiliza en materia penal para los delitos de estafa, por ejemplo. El salario, ¿cuál es el salario base? ¿Sí? El salario mínimo. No, no es el mínimo. Es 462,000 por ahí. Ok. Eso lo define el Consejo Judicial, ¿cómo se llama? El de la Corte Suprema.
Sí, 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 el de oficinista 1 del Poder Judicial. Ajá, exacto, ajá. Ok. Suponiendo que sea 462, nos dijo, ¿quién fue? ¿Quién fue la que nos comentó? ¿Dayana? No. Sí, profe, fui yo. Así dice Google. 462.200. Ok, multiplica 465.200 por 335, por favor. ¿Cuánto? Son 154, 154 millones 833, 837.000. Ok. ¿Qué te parece una renta neta de 154 millones? Es demasiadísimo. Es demasiadísimo, ¿verdad? Eso, en las presunciones siempre tiene que haber un elemento lógico de que entre el indicio que se conoce y la verdad que se presume, tiene que haber un indicio, una conexión lógica, que según las reglas de la experiencia, siempre que se da este indicio, entonces se da esta consecuencia. Si yo no presenté la declaración, que ese es el indicio, de ahí se deriva que yo tenga 154 millones de renta neta. No, jamás, está demasiado exagerado. Está exagerado. Eso significaría tener ingresos netos de 12, casi 13 millones de colones mensuales. Pues habrá alguien que los gane, pero yo no lo conozco. En el 2021 equivalía a la suma que nos dijo Dayan. Creo que ahora es un poquito más que 462,000. Debe ser como 480 quizás para el 2022. Si esa es la renta neta presunta del artículo 13 de la ley del impuesto sobre la renta, es la renta neta, 154 millones, y en el 2000 le hubiera tocado que pagar, perdón, en el 2001 le hubiera tocado que pagar 36.655.350 colones de impuesto. Si no pagó, o sea, si no presentó la declaración o no lleva libros contables, este es el impuesto que le toca pagar por el artículo 13 de la ley del impuesto sobre la renta. O sea, ¿cuál es la psicología detrás de esa norma? Me puede salir tan caro que mejor presento la declaración, que mejor llevo la contabilidad, que mejor emito las facturas. Es una sanción indirecta. ¿Qué quiere decir una sanción indirecta? Aquellas que se imponen sin procedimiento. Esto no se llama sanción, se llama impuesto, pero tiene las connotaciones de una multa y quizás de una multa confiscatoria. O sea, tiene una intención punitiva. No pretende acercarse a la realidad económica del profesional, sino castigar sus incumplimientos. Y el impuesto alcanza cuotas de irracionalidad económica. Se han presentado varias acciones de inconstitucionalidad contra ese artículo 13 y no han prosperado. La sala ha dicho, la sala constitucional ha dicho, no es inconstitucional ese artículo 13, pero no impide aplicar la estimación del artículo 125 y 124 del Código para llegar más certeramente a la verdadera base imponible. A mí me parece que el razonamiento de la sala es equivocado.
Es inconstitucional el artículo 13 y por tanto hay que ir a la estimación indirecta. Me parece que el artículo 13 viola distintas normas, viola el principio de capacidad económica, viola el principio de razonabilidad, viola el principio que no se pueden imponer sanciones sin procedimiento, viola el principio de que el principio innominado constitucional de que las normas tienen que ser razonables. Por tanto, a mí me parece que la sala se equivocó cuando no la declaró la inconstitucionalidad. Me parece que es inconstitucional ese artículo 13. Pero bueno, el que manda en la sala no es José María.